Hola, el día de hoy vamos a hacer un breve informe de incapacidades sobre una empresa. Eh, Usualmente las empresas siempre tienen bases de datos sobre las incapacidades de sus colaboradores. Con ellas pues quisieran tomar datos o decisiones sobre lo que se debe desarrollar. Por lo tanto, tenemos esta base de datos del año 2013 y 2014 de un conjunto de personas que laboran en una empresa. Para este caso tenemos las fechas de inicio y las fechas de final en las cuales se les dio la incapacidad y un total o un número de días. También entonces a nosotros nos interesaría saber cuáles fueron los días de la semana en los cuales salieron a incapacidad y cuál es el género de estas personas, para así entonces tomar unas decisiones más certeras y poder crear los informes un poco más precisos. Entonces, con esto vamos a hacer un primer informe. El primer informe que todas las empresas buscan o que se necesitan son informes por las incapacidades por las personas. Entonces, esto lo vamos a hacer con nuestras herramientas de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos. Entonces, para eso voy a seleccionar toda mi tabla de datos, voy a ir a insertar y voy a crear una tabla dinámica. En esta tabla dinámica entonces me está solicitando la tabla o el rango, que ya la tenemos, y me está solicitando donde necesitamos colocar nuestra tabla dinámica. Entonces le vamos a decir por defecto una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar a aceptar. Una vez tenemos nuestra tabla dinámica, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es incluir el nombre del colaborador en las filas y los valores serían el total de días. Entonces esta vendría en los valores. Entonces aquí nosotros podemos ver que por cada una de las personas de nuestra base de datos han asociado un número de días que se han venido acumulando. Entonces, para hacerlo un poco más preciso o más para ser mejor observado, lo que vamos a hacer es ingresar o insertar un gráfico dinámico. Entonces me voy a ir para la pestaña Analizar y voy a ingresar un gráfico dinámico. Entonces voy a ingresar un gráfico por columnas que aparece por defecto y le voy a dar a aceptar. Entonces de esta manera, si yo amplío mi gráfico, puedo darme cuenta de cómo ha sido el comportamiento de las personas con respecto a sus números de incapacidades. Entonces aquí ya podemos nosotros apreciar cuál es el colaborador que ha tenido más días de incapacidad. Bien, ahora si nosotros quisiéramos saber cuáles son las incapacidades entonces por año, o sea, cuál es el año que ha tenido más incapacidades, o cómo es el comportamiento por año, yo lo que puedo hacer entonces es ingresar una nueva tabla dinámica. Entonces voy a ir a la pestaña Insertar, tabla dinámica, hago los mismos pasos, le doy a aceptar y aquí en vez de llevarme el nombre del colaborador voy a utilizar el año como referente y el total de días. Entonces aquí puedo observar que el 2014 es el año en el cual por número de colaboradores y por cantidad de días se han sacado mayor número de incapacidades. Para hacer el gráfico dinámico pues hago exactamente el mismo procedimiento. De esta manera entonces ya puedo entrar a comparar cómo ha sido el comportamiento del año 2013, 2014 y 2015, teniendo en cuenta que el 2015 no ha sido completado aún en su totalidad y el 2013 solamente se ha tomado unos pocos días del año al final del mes. Pero entonces de esta forma nosotros podríamos entrar a comparar los años cuando se tenga un número más elevado de incapacidades. Ahora nosotros podríamos saber cuáles son los meses en los cuales las personas han solicitado o se han incapacitado más. Entonces para esto, entonces nuevamente vamos a insertar una tabla dinámica, seguimos los mismos pasos, le doy a aceptar
Y aquí lo que voy a entrar a comparar entonces es el año con el mes y el número de valores. Entonces, como se puede apreciar, en el mes 12 se han sacado cuatro incapacidades. En cada uno de los meses del año 2014 ya hemos discriminado el número de incapacidades, y para el 2015 solamente tenemos los meses de enero y febrero con estas incapacidades respectivamente. Si hacemos el gráfico dinámico para observarlo de una manera más detallada, siguiendo el mismo procedimiento, obtengo el siguiente gráfico. Entonces de aquí podríamos apreciar los días en los cuales se han incapacitado mayor número de personas. Usualmente, entonces durante el año 2014 fue en la época de mayo, junio y julio respectivamente. Lo mismo que se podría decir que en el 2015 enero fue la fecha de mayor número de incapacidades. Bueno, ahora nosotros quisiéramos saber cuáles son las incapacidades que han ocurrido entonces por día, cuál es el día en el cual las personas más incapacitan. Ese sería un dato bastante importante para la gerencia o mandos operativos o superiores. Entonces para eso, pues siguiendo el mismo procedimiento, vamos a explorar la tabla dinámica. Pero entonces en este caso, nosotros iríamos a analizar el año inicial con el día de la semana y el total de días. Para este caso entonces particular, vamos a irnos más al detalle con nuestro gráfico dinámico y podemos observar cuáles son los días de mayor número de incapacidades. Entonces aquí vemos que los martes y posterior a eso los viernes, no es sorpresa, son los días de mayor número de incapacidades. Los viernes usualmente, por ser un día que sigue al fin de semana, un día antes al fin de semana, entonces hay un mayor número de incapacidades. Mientras que por ejemplo los sábados y los domingos pues tienen un menor número de incapacidades, se aprovecha más en el ámbito corporativo entonces a sacar el viernes. Los martes pueden ser seguidos de los lunes festivos. Si hay un lunes festivo, pues usualmente un martes podría ser un día en el cual las personas se incapaciten más. Ese podría ser un breve análisis. Ahora finalmente, pues es la pregunta que muchos directivos tienen. ¿Qué género se puede incapacitar más, el masculino o el femenino? Ese sería como una pregunta clave para hacer. Entonces, pues para derrumbar mitos y verificar las hipótesis, miraremos nuevamente en una tabla dinámica cuál es el género que más incapacita en esta empresa. Para eso entonces voy a tratar de cruzar el año con el día de la semana con mi variable género. Y lo voy a cruzar con el total de días. Entonces para ir un poco más a lo gráfico, entonces vamos a ver cómo es el comportamiento de este sistema en cuanto al género. Entonces para este caso en particular nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los viernes es un día en el cual el género masculino se incapacita más en esta empresa, lo mismo que los miércoles, y en igual proporción el femenino y el masculino, similar proporción, los martes. Pero usualmente, en casi todos los días, excepto los jueves, el género y los sábados, el género masculino se incapacitó más durante el 2014. Durante el 2015, pues los días han tenido una acogida muy breve del género femenino para incapacitarse. Entonces, de esta manera, pues ayudamos con unos breves reportes y con un manejo de datos a tomar decisiones, a tomar mejores decisiones en las directivas, explorando entonces cada uno de estos datos y la información que nos proveen estas tablas. Muchas gracias.